Hola, ¿qué tal? Buen día. Esta es las dos últimas clases, la clase 9 y 10 de este curso de introducción de Python, de la primera etapa del curso de visión computacional. Entonces, ya hemos dado un avance acerca de los principios o de las funciones básicas de Python y asimismo hemos utilizado algunas de las funciones intermedias. Inclusive, bueno, aquí podemos hacer la anotación de que hemos hemos utilizado funciones intermedias en Python. Entonces, funciones intermedias en Python, lo que vamos a hacer es tratar de escalarlo con las flechitas de aquí hasta, yo creo que aquí está bien. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de las últimas dos clases, que son los slice and sets, y también acerca de funciones, definir funciones en Python. Entonces, vamos a crear dos nuevas secciones. Una vez ya escrito ambos, entonces vamos a pasar acerca de qué son los slides o los slices y qué son los sets en Python. Entonces vamos a agregar uno de código. Un slice, o casi se puede escribir como un deslizador, lo que nos va a ayudar es a generar listas, pero a partir de otras listas. Por ejemplo, aquí vamos a poner un pequeño ejemplo. Aquí tenemos una lista que es prácticamente del 1 al 10, de 1 en 1. Entonces nosotros tenemos aquí 10 elementos. Se fijan aquí en un slice, nosotros podemos tener la variable lista y lo que podemos hacer es lo siguiente. Tenemos un valor de inicio, un valor de tope, o sea, el valor, el primer valor y el último valor o el valor número 10. Y vamos a estar agarrando de dos en dos. Entonces, lo que vamos a hacer es que del 1 al 10 vamos a estar agarrando de dos en dos para un total de 5 valores. Entonces, si lo imprimimos, nos daremos cuenta que estaremos agarrando los valores pares de la variable lista. Aquí tenemos una nueva lista de creador con diferentes valores entre 1 y 3 y vamos a generar una variable que se llama slice, en la cual vamos a hacer uso de otro slice sobre la variable lista. Entonces aquí lo que tenemos es que vamos a generar dos puntos, y luego al final un menos uno. Esto lo que nos va a hacer es de que nos va a devolver todos los valores, pero de forma invertida. Entonces, si aquí tenemos primero el 1, luego el 2 y luego el 3, lo que va a hacer es que se va a invertir y entonces nos va a quedar que el slice va a empezar desde el 3, luego el 2, luego el 1. Entonces, lo ejecutamos y efectivamente la lista empieza de 1, 2, 3, 1, 2, 3 y luego este es de 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, etc. Entonces, esa es una forma de nosotros adquirir todos los valores, pero volteados gracias a los slices. Tenemos la variable lista, la cual contrae nuevos valores. Vamos a empezar desde el 0 hasta el 5, por lo tanto vamos a agregar 5 valores porque el paso es de 1, por así decirlo. Entonces, en el print nos va a devolver que hemos capturado los primeros 5 valores, o sea, del 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces imprimimos y así es. Hemos obtenido los primeros 5 valores de la variable lista y se han almacenado en una variable que se llama slice. Ahora vamos a hablar de los sets. Los sets lo que nos ayudan es a agrupar automáticamente los valores que se encuentran dentro de un set, y esto se puede decir que es como el primer paso a los diccionarios en Python. Un diccionario en Python es casi muy similar a una lista con varios elementos, pero en los diccionarios tienen una key o una llave. Esto sirve, por ejemplo, en bases de datos o cuando se está agrupando los términos de acuerdo a un valor que se repite muchas veces. En este caso, por ejemplo, estamos usando el set. Siempre es muy importante de que tengamos que inicializar el set y luego entre paréntesis vacíos, y ahora sí podamos inicializar algunos sets. En este caso tenemos dos sets. Aquí es muy importante de que los valores que se encuentran dentro los delimitamos con corchetes, así como en los diccionarios con corchetes. Aquí nosotros tenemos los valores de los siguientes sets, solamente de que, por ejemplo, todos los unos van a ocupar un solo uno, todos los valores que se repiten van a ocupar solo un valor y así sucesivamente. Entonces nosotros cuando los imprimamos, solamente en el caso, por ejemplo, del primer set, solamente como hay un 4, se va a imprimir el 4, se va a imprimir el 32, solamente se va a imprimir una sola vez el 2 y solamente una sola vez el número 1. Entonces lo vamos a comprobar. Asimismo también lo podemos comprobar en el set número 2, solamente se
imprimir el número 1 porque se repite 3 veces, entonces nada más se imprime una vez, al igual que el 3 y el 45 y el 65. Entonces están ordenados por su llave, eso también es muy importante. Por ejemplo, una vez ejecutado esta celda, lo que también podemos hacer es otras funciones. Por ejemplo, aquí vamos a agregar otra de código. Nos vamos a enfocar en estas variables que ya están hechas. Entonces, por ejemplo, podemos poner si el 2 está formando parte de un set, o al igual de que el 2, el mismo 2, pero en el otro set, porque son diferentes. Entonces está el set 1 y el set 2. Entonces lo vamos a imprimir. En la primera parte, el 2 sí forma parte del set 1, entonces nos devuelve un true, pero en el segundo caso nos devuelve un false porque no hay un 2 en todo este set. Asimismo, nosotros, por ejemplo, podemos generar otro set en el cual va a ser la unión de dos sets. Tenemos el set 1 y hacemos la función del union, y adentro de los paréntesis ponemos el otro set, que es el set 2. Entonces, si imprimimos el set 3, que es la unión de estos dos sets, lo que nos va a devolver es lo siguiente. Se fijan, por ejemplo, en los dos. En los dos es el número 1, entonces solamente se repite una sola vez, al igual que con todos los valores unitarios. En la función de diferencia de los sets, nosotros tenemos el set 1 y el set 2. Entonces, dentro del set 1, lo que va a suceder es que los valores que tiene igual con el set 2, en este caso, se van a eliminar, va a haber una diferencia. Entonces, se van a eliminar y van a pasar a formar parte del set 3. Entonces, prácticamente es como que el set 3 está adquiriendo los valores del set 1, pero eliminando los que tienen en común con el set 2, que en este caso es el número 1, dejando así el 2, el 4 y el 32, que se van a almacenar en el set 3. Entonces lo vamos a correr. Y ahí está. Tenemos el 32 y el 2 y el 4. También podemos hacer la función de intersección entre los sets. En este caso, como habíamos dicho anteriormente, entre el set 1 y el set 2 hay una intersección en el valor número 1. Entonces, en este caso, como tienen en común el número 1, lo podemos guardar en el set 3 como otro set. En este caso, solamente del valor número 1. Entonces, corremos la celda y aquí está el número 1 completamente solo. Ahora vamos a hablar acerca de cómo definir las funciones en Python. ¿Y para qué nos ayuda a definir las funciones en Python? Simplemente porque a veces tenemos tareas muy largas y que son muy repetitivas, y entonces para generar menos líneas de código utilizamos estas funciones. Inclusive también nosotros podemos, con base en ellas, crear algunas librerías propias dentro del lenguaje de Python. Esta función ya la hemos utilizado. Lo que hace el input es de que se va a abrir, cuando ejecutemos la celda, un espacio vacío sobre el cual podemos nosotros poner un número numérico o un valor de tipo string o un valor de tipo booleano. Pero en este caso nosotros estamos obligando a que sea un valor de número entero, poniendo el int y todo esto entre paréntesis. Entonces, cuando lo corramos, vamos a agregar un número, vamos a poner el 5, y en vez de que lo lea como de tipo string, lo automáticamente leemos como de formato entero. Entonces vamos a declarar una función. Así se declaran las funciones con el def, o sea, definir. Luego vamos a poner el nombre de la función. En este caso vamos a hacer una función de un factor, o sea, de una multiplicación, en el cual nos va a pedir dos valores, que es x y y. Entonces, esto también es muy importante, de que siempre coloquemos los dos puntos, al igual que en el ciclo for, o también los condicionales if, else, etc. También tenemos que, por lo tanto, respetar el indexado o la sangría de 4 espacios. Aquí vamos a poner, por ejemplo, return x por y. Entonces, nosotros estamos generando una función que se llama factor, de la cual vamos a pedir dos variables dentro de paréntesis, y estas dos variables lo que va a hacer es de que se multipliquen dentro de la función. Entonces nosotros tenemos que mandar a llamar la función de esta manera, nada más colocando su nombre, en este caso factor, y paréntesis. Esto es más que suficiente. Sin embargo, para que funcione bien la función de Python que hemos definido, tenemos que agregar dos variables. En este caso van a ser a y b, y como lo explica esta función que hemos hecho, es de que se van a multiplicar, y el return va a ser de que se multiplique tanto a como b. Entonces, esto, aunque no estemos colocando la función print, lo que va a hacer es que también se vaya a imprimir automáticamente. Entonces, vamos a correr esta celda, nos va a pedir un número, en este caso vamos a poner
4 y luego también 3. 4 por 3 es igual a 12, entonces nos tiene que devolver ese valor. Y ya está el número 12. Prácticamente así es como se definen las funciones. Nosotros también podemos agregar, por ejemplo, el print, ¿verdad? Asimismo también podemos modificar los valores que hay dentro de las variables. Por ejemplo, aquí x es igual a x más 2. Y es igual a y más 2. Y si lo queremos nos va a dar valores diferentes, inclusive también se va a imprimir el hola. Entonces en este caso vamos a poner 6 y 5. En teoría 6 y 5 dan 30, pero en este caso no nos va a dar 30, nos va a dar un valor todavía más. Algo como a 6 se le agregaron 2, en este caso se volvería 8, y al 6 se volvería 7, y 8 por 7 son 56. Y también se imprimió el hola con mayúsculas. Así es. Eso es prácticamente todo para definir funciones. Ya a continuación solamente vamos a agregar su respectivo apunte, que quedaría de esta manera. Entonces, esto es prácticamente suficiente para ya entender o definir qué son las funciones en Python. También tendríamos que poner una nota muy importante, y es de que siempre tenemos que mandar a llamar la función, porque que tiene caso de que estemos inicializando la función si nunca la mandamos a llamar. Y ya habíamos dicho de que así es suficiente, pero en este caso como para que la función tenga una utilidad, en este caso nos tiene que pedir dos variables, entonces por lo tanto aquí obligamos a colocar dos variables. Entonces prácticamente ya sería todo. Ya no queda nada más. Entonces cuando acabes de ver este video en el grupo de WhatsApp, lo que tienes que hacer es mandarme mensaje, pedirme el link directamente de todo esto, de todo lo que se ha desarrollado en el curso, para enviarte el link directo de todos los apuntes. Esto para que tengas ya una base y tú puedas ir modificando algunos detalles con respecto a tu forma de entenderlo, etcétera. Inclusive puedes agregar más ejemplos, más líneas de código, etcétera. Esta va a ser la primera tarea. Lo que tienes que hacer es entregarme tal cual tu cuadernillo. Me lo vas a tener que compartir por medio de Google Colab. Aquí, por ejemplo, lo puedes descargar para tipo notebook o lo puedes descargar para formato de tipo Python. Pues lo puedes hacer de esta manera. Puedes guardar directamente una copia y puedes guardar directamente una copia en tu Drive, bueno, la que tienes en tu Drive, y darme aquí en la opción de compartir. Cuando le das en compartir, lo que tendrás que pasarme es el enlace. Aquí tienes que dar en esta parte. Aquí está la fase de lector, o también la de editor, comentador, etcétera. Y pues de preferencia me des la de editor, y este es el link que me tendrías que dar. Ahora sí le das en copiar enlace, y con eso sería suficiente para que en una tarea que yo suba al Classroom tengas la tarea completada. Entonces esta va a ser la única tarea. Sin embargo, también les voy a poner algunas tareas opcionales por si ustedes las quieren resolver utilizando todo lo que se vio con los principios de Python. Entonces, si eres el primero que llegó hasta aquí, inmediatamente me mandas un mensaje por WhatsApp para pasarte mis apuntes y ya puedas tener una base sobre la cual tengas que hacer los tuyos y completar tu tarea. Entonces, pues ya sería esto todo, lo de la primera etapa del curso de visión computacional, que serían los principios, fundamentos, funciones intermedias en Python, y nos vemos en la segunda etapa el próximo mes.